Todo comienza en el majestuoso reino de Milele, donde todos los animales convivían en perfecta armonía, cebras, hipopótamos, jabalíes, jirafas y más. Aquí, el rey león Simba se dirigió a los habitantes del reino para compartir una noticia que cambiaría sus vidas. Con un tono solemne y lleno de emoción proclamó: ha llegado el momento de ver crecer nuestra familia. Nala y yo hemos cumplido el sueño de enaltecer el ciclo de la vida. Vamos a tener un cachorro. Con estas palabras, Simba miró hacia el cielo y con dulzura añadió: Nala, mi amor, ya voy en camino. Por su parte, Nala, algo fatigada, reposaba mientras murmuraba con ternura: Simba, te espero aquí, siempre estaré. Así se quedó descansando mientras la calma del reino la envolvía. Más adelante, Timón y Pumba se acercaron a su gran amigo Simba, quien les pidió un favor muy especial. Por favor, no asusten a mi pequeña Kiara. Estaré con Nala y no regresaré por un breve tiempo. Con estas palabras, Simba dejó al cuidado de sus fieles amigos a su hija, confiando plenamente en ellos. Cuando Simba partió, Timón y Pumba decidieron entretener a la pequeña Kiara con una historia peculiar. Con gran entusiasmo narraron cómo habían enfrentado a Scar y en un giro cómico afirmaron que se lo habían comido, pero Kiara, con la inocencia propia de su edad, replicó: papá dice que fue él quien derrotó a Scar. La conversación quedó en el aire, mientras la risa llenaba el ambiente. Más tarde, el sabio Rafiki visitó a Kiara, quien le contó con una mezcla de emoción y orgullo que sus padres confiaban en Timón y Pumba para cuidarla. Sin embargo, también confesó que deseaba ser una leona valiente, aunque se sentía pequeña y frágil. Rafiki, con su sabiduría característica, le relató cómo Simba había sido igual de inseguro cuando era joven. Le contó que el gran Mufasa, su abuelo, llevó a Simba a la punta más alta de la roca del rey y le enseñó a rugir juntos bajo el cielo nocturno. Pero Kiara, dudosa, exclamó: yo nunca podré ser tan valiente como ellos. Rafiki, viendo la necesidad de inspirarla, comenzó a contarle una historia. Más allá de las montañas hubo una sequía que parecía interminable, pero un día los cielos se nublaron y el destino prevaleció, y así comenzó el relato del legendario Mufasa. Long before they became legends, Mufasa and the prince who would come to be known as Scar became brothers. La narrativa nos transporta a una escena donde los elefantes y las hienas recorren vastos paisajes. Allí, los padres de Mufasa le mostraban a su pequeño hijo el esplendor de su mundo. Si cierras los ojos, puedes soñar con todo lo que un día será tuyo, le decían. Para hacerlo aún más especial, entonaron una cálida canción que describía la maravilla de la vida y la promesa de que estarían juntos por siempre, incluso mientras enfrentaban las adversidades de la sequía con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, la felicidad fue efímera, pues una torrencial lluvia comenzó a caer, desbordando los ríos y creando una inundación devastadora. Los padres de Mufasa hicieron todo lo posible para proteger a su pequeño de la feroz corriente. Desde lo alto de un acantilado, su padre le instó con firmeza: debes salir de aquí ahora, aún tienes tiempo. Su madre, con una mezcla de urgencia y ternura, lo alentó: un paso a la vez, pisa con cuidado. Pero el miedo paralizó a Mufasa, quien dudaba de su capacidad para escapar. En ese instante, el suelo cedió bajo un elefante que resbaló, provocando que Mufasa cayera y fuese arrastrado por las aguas turbulentas. El relato de Rafiki continúa: las aguas desbordadas se unieron a un río lejano, llevando a Mufasa lejos de sus padres, lejos de todo lo que conocía. En un rincón remoto del reino, el pequeño león fue arrastrado por la corriente hasta quedar flotando en un tronco. Fue en este lugar donde conocimos a Taka, el curioso y audaz hijo del rey Obasi. Taka, al descubrir al forastero, le preguntó su nombre. Mufasa, respondió el cachorro. Ante esto, Taka confesó que tenía un secreto, pero se negaba a compartirlo. Mufasa insistió con tanta determinación que finalmente Taka reveló el peligro inminente. Un cocodrilo está a punto de atraparte. Sin saber nadar, Mufasa quedó indefenso mientras el cocodrilo se acercaba con rapidez. Taka intentó ayudarlo, pero la situación parecía desbordar sus fuerzas. Justo en el momento crucial, la madre de Taka, Eshe, apareció y enfrentó al cocodrilo con valentía, salvando a ambos cachorros. Sin embargo, su rostro reflejaba una mezcla de ira y preocupación. Te advertí que no hablaras con extraños, reprendió a su hijo. Eshe insistió en que debían abandonar a Mufasa, argumentando que el rey Obasi nunca aceptaría a un extraño en su manada, pero Taka, conmovido, defendió al pequeño león. Estaba solo y a punto de ser devorado. No podía dejarlo. I told you to wait for me. We can't just leave him here. Rules are rules, Taka. The king will never accept a stray. I'm not a stray. I'm just lost. Conmovida, Eshe escuchó a Mufasa explicar cómo había quedado atrapado en la inundación y se había perdido de sus padres. Con ojos llenos de esperanza preguntó: ¿saben cómo puedo regresar a mi hogar? La leona, con un tono sereno, respondió: perderse también es encontrar un camino, y ese camino puede convertirse en un nuevo hogar. Eshe llevó a Mufasa hasta la manada, donde conocimos al imponente rey Obasi. El líder observó con desdén al cachorro, dejando clara su postura: no podemos aceptar a un vagabundo. En esta manada, la sangre es lo único que nos une. Taka is the future king. We must protect the bloodline.
Además, el nombre de Mufasa pareció molestarle profundamente. Mufasa, exclamó con desprecio, ese nombre significa rey, y aquí el único rey soy yo. Mi hijo Taka será mi sucesor. Este cachorro es un desafío a su lugar. Con una chispa de malicia en su mirada, Obasi ideó una solución para deshacerse del forastero. Recordando que Mufasa había mencionado que su madre lo llamaba el cachorro más veloz, propuso una competencia. Si es tan veloz como dice, que lo demuestre enfrentándose a mi hijo Taka, declaró con un tono de desafío que resonó entre la manada. Obasi, el imponente rey de la manada, dejó que su rugido retumbara por los alrededores mientras señalaba a Mufasa con desprecio. Cuando el príncipe lo derrote lo acabaré de un mordisco, declaró, haciendo que la tensión entre los leones fuera palpable. Pero antes de que su sentencia pudiera sellarse, Eshe, la madre de Taka, intervino con una inteligencia y diplomacia que desafiaban al rey. Si Mufasa gana, se quedará conmigo, propuso con serenidad, dejando claro que no temía enfrentarse a su esposo. Para reforzar su argumento, añadió, si Taka es digno de ser rey algún día, debe demostrarlo ganando su primer desafío. Un rey debe merecer su lugar, y esta será una lección para él. Con un gesto severo, Obasi accedió a esperar el resultado de la prueba. Los pequeños leones se prepararon para la competencia, conscientes de lo que estaba en juego. Con una mezcla de nervios y determinación, Mufasa y Taka comenzaron a correr, mientras la manada observaba con atención. Sin embargo, pronto quedó claro que Mufasa estaba en desventaja. La falta de alimento y descanso, sumada a las exigencias del trayecto, lo hicieron ralentizar su paso. Taka, al verlo esforzarse tanto, sintió un impulso diferente. Durante un breve momento en el que ambos estaban lado a lado, Taka le susurró, tengo un secreto, siempre he deseado tener un hermano. I have a secret, Mufasa. I always wanted a brother. Mufasa lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Taka tomó una decisión inesperada. Dejó que Mufasa lo superara, sacrificando su victoria en nombre de una conexión que tanto había anhelado. El rugido de Obasi resonó en toda la manada al ver a su hijo perder. Permitir que un forastero te venza. ¿Qué clase de futuro rey eres? Bramó, lleno de furia y decepción. Pero, a regañadientes, cumplió con el acuerdo. Mufasa puede quedarse, pero vivirá con las hembras. No se acercará a Taka, aunque intentaba mantener su autoridad intacta. Era evidente que estaba profundamente molesto con su hijo. Taka y Mufasa, por su parte, ignoraron su enojo. Unidos por su experiencia compartida, comenzaron a cantar y a proclamar con entusiasmo que, desde ese momento, serían hermanos. El tiempo pasó y los cachorros se convirtieron en jóvenes leones, pero su espíritu travieso permaneció intacto. Las quejas constantes llegaron a los oídos de Obasi, quien, con su característico desdén, exclamó, otra vez, pero recuerden, mi único hijo es Taka. Ese vagabundo no tiene derecho a estar aquí. Que regrese con las hembras y se mantenga lejos de mi hijo. Cuando Taka manifestó su deseo de acompañar a Mufasa, Obasi lo detuvo, su tono lleno de gravedad. No puedes ir con él, debes quedarte aquí junto a mí y aprender a ser un líder. Luego, con un semblante sombrío y palabras cargadas de advertencia, añadió, no confíes en él, algún día te traicionará porque esa es la naturaleza de los que no pertenecen. Taka lo miró incrédulo, pero Obasi, cerrando los ojos con aire de superioridad, concluyó, el poder reside en el descanso, solo con reposo podemos proteger a la manada. Taka, sin embargo, sintió que algo no estaba bien con esta lección. Sus instintos le decían que su padre estaba equivocado. Mientras tanto, Mufasa se encontraba en otro rincón de la manada, perfeccionando sus habilidades junto a Eshe. La madre de Taka había tomado al joven león bajo su tutela, enseñándole técnicas avanzadas de caza que lo diferenciaban de cualquier otro león que ella hubiera conocido. Con el tiempo, Mufasa desarrolló un olfato extraordinario, un don que Eshe consideraba único. Durante una de sus cacerías, Mufasa levantó la cabeza y olfateó el aire. Hay un rebaño de antílopes al mediodía de donde estamos, afirmó con confianza. Intrigada, Eshe le preguntó, ¿cómo puedes estar tan seguro de que no es otra cosa? Mufasa respondió con precisión. Sus pisadas son frágiles y su paso es lento. Además, hay algo más. A veces percibo un aroma muy suave que me recuerda a mi hogar. Sometimes I get a scent. It's barely a trace on the wind. It just smells like home. Eshe lo miró con ternura y le explicó, ese es el olor de tu madre, si aún lo sientes es porque ella sigue contigo. Las palabras de Eshe calaron hondo en Mufasa, dándole un destello de esperanza y un sentido renovado de pertenencia, incluso en un lugar donde aún era considerado un extraño. Durante una conversación íntima, Mufasa confesó sus pensamientos más profundos. Obasi nunca me aceptará porque no soy de su sangre. Para él siempre seré un intruso, un vagabundo. Eshe lo miró con dulzura y le respondió, tú eres mi familia, no importa de dónde vengas ni lo que diga Obasi. Aquí conmigo siempre tendrás un hogar. Pero Mufasa, con la sabiduría que comenzaba a nacer en su interior, replicó, tienes razón, soy un vagabundo, pero tal vez sea mejor así. Mi único hogar eres tú, y al menos no tendré que cargar con el peso de Taka, ni enfrentar el destino de ser el rey león. Esa no es mi carga que llevar. Con esas palabras el relato regresó a la actualidad. Timón y Pumba, fascinados, interrumpieron la historia para comentar con entusiasmo. Mufasa era como nosotros, un verdadero vagabundo. Pero Kiara, molesta por la falta de respeto, lo silenció con un gesto, dejando que Rafiki retomara su relato. Sin que nadie lo notara, Taka observaba todo en secreto. Continuó Rafiki con su
su tono enigmático, pero mientras espiaba a su hermano y a Eshe, algo terrible acechaba. Entre las sombras, unos leones enormes y blancos, espectros del desierto, se acercaban sigilosamente para atacar. La calma del momento se rompió cuando los depredadores surgieron de su escondite. Mufasa, sin dudarlo, se lanzó al combate para proteger a Eshe. La lucha fue intensa. Taka, escondido en la distancia, presenció todo. Deseaba ayudar, pero el miedo lo paralizó. En lugar de intervenir, decidió escapar, dejando a su madre y a Mufasa solos frente al peligro. Mufasa, demostrando un coraje inigualable, logró derrotar a uno de los leones blancos, salvando la vida de Eshe. Exhaustos, regresaron a la manada, donde Eshe relató lo sucedido. Eran leones gigantes, blancos como espectros. Si Mufasa no hubiera estado allí, yo no estaría viva ahora. Sus palabras generaron murmullos de preocupación entre los miembros de la manada, pero Mufasa no dejó que la alarma quedara en palabras. Con una voz firme, advirtió a todos: esos leones están a mediodía de aquí, vendrán por nosotros, debemos prepararnos. Obasi, sin embargo, no compartía su urgencia. ¿Y por qué habría de creerle a un vagabundo?, replicó con desdén. Entonces envía a alguien a investigar, insistió Mufasa. Aunque molesto por la insolencia, Obasi finalmente accedió y envió a un león para confirmar la historia, pero su indignación no terminó ahí. En privado, confrontó a Taka, lleno de enojo. Abandonaste a tu madre, la recriminó con dureza. ¿Cómo crees que eso refleja en nuestra familia? Mientras tanto, en tierras lejanas conocimos al rey de los leones blancos, Kiros, un líder imponente y despiadado. Uno de sus guerreros le informó sobre la pelea. Había un león joven, no era el rey de esa manada, pero fue él quien acabó con la vida de tu hijo, el príncipe. La sangre de Kiros se heló al escuchar aquello. ¿Cómo un león ordinario pudo matar a mi hijo?, preguntó, su voz cargada de furia y dolor. Sin piedad, ordenó que el guerrero que había fallado quedara a merced de las leonas para que lo devoraran. De regreso en la manada, Obasi continuaba inculcando su rígida visión del poder en Taka. Debes mentir, le ordenó. Di que no huiste, di que no abandonaste a tu madre. La honestidad ya no importa. Lo único que debemos proteger es el linaje. Pero Taka, con el conflicto interno visible en sus ojos, replicó: no quiero ser rey, no quiero mentir, soy solo tu hijo. En ese momento, el león enviado por Obasi regresó, jadeante y con expresión grave. Es verdad lo que dijo Mufasa, informó. Están viniendo. Hay 2 leones por cada uno de nosotros. Obasi, consciente de la amenaza que se avecinaba y decidido a proteger su linaje, tomó una decisión trascendental. Mandó a su hijo Taka lejos para iniciar una nueva vida y ordenó que Mufasa lo acompañara como su protector, jurándole lealtad eterna. Mufasa, sin embargo, se negó al principio, debido a que no quiere dejar a Eshe, pero Eshe, con mirada firme y llena de amor, respondió: tu madre habló de un lugar más allá del horizonte, tierras verdes bajo un sol perfecto. Ese lugar se llama Midele. Debes ir allí y encontrar tu verdadero hogar. Mufasa, con el corazón dividido, replicó: no quiero perderte. Eshe le acarició con ternura y susurró: sientes y siento que tus padres aún están vivos. Debes ir y encontrarlos. Cumple tu destino en el ciclo de la vida. Con lágrimas en los ojos se despidieron. Mufasa y Taka emprendieron su camino, dejando atrás a Eshe mientras el horizonte les prometía un futuro incierto. De vuelta en el presente, Timón y Pumba interrumpieron el relato con bromas absurdas antes de excusarse para ir al baño. Kiara, molesta, los ignoró, mientras Rafiki retomaba la historia. Obasi, en su honor y orgullo, buscó enfrentar al rey Kiros, líder de los leones blancos. Narró: Kiros, imponente y frío, dejó claro su propósito. Yo soy el único rey. Mi manada es la última del Valle de los Reyes, y solo puede haber un león supremo. Ese seré yo. Obasi, atrapado entre su deber y su destino, sabía que no tenían escapatoria. The circle is broken. There will be one Lion King. Mientras tanto, los jóvenes leones, Taka y Mufasa, avanzaban por su camino cuando de repente, la sombra de los leones blancos apareció detrás de ellos. Nada, Mufasa, ordenó Taka con la autoridad de un príncipe, pero Mufasa, paralizado, se negó. El trauma del agua y los recuerdos de la inundación que separó a su familia lo inmovilizaron. Fue en ese momento que Kiros apareció, observándolos con ojos crueles, y preguntó: ¿quién fue el que mató a mi hijo? Su mirada se posó sobre Taka, quien, como portador del linaje real, fue señalado. Sangre con sangre, declaró Kiros con voz gélida. Los hermanos no tuvieron opción más que correr por sus vidas, pero el destino los llevó a un acantilado. Sin escapatoria, la tensión alcanzó su punto máximo. Taka, lleno de miedo y desesperación, murmuró una disculpa antes de empujar a Mufasa hacia el agua, obligándolo a saltar. Pero el peligro no había terminado. Una leona de los blancos los persiguió, lanzándose tras ellos. Sin embargo, un cocodrilo emergió de las profundidades y atrapó a la cazadora, llevándola consigo. La corriente del río los arrastró con fuerza, salvándolos momentáneamente del peligro, pero dejándolos agotados y vulnerables. Mientras tanto, Kiros, con fría determinación, prometió: donde sea que vayan, los rastrearemos. En el curso de su huida, los hermanos conocieron a una leona llamada Sarabi. Con una expresión solemne, ella reveló: he estado buscando a los sobrevivientes de mi manada. Algunos escaparon de los
forasteros, pero no encontré a nadie más, salvo a ustedes. Intentaron hablar más con Sarabi, pero en ese momento apareció un ave, Sasu, quien en un tono nervioso exclamó, no me coman por favor. Luego con algo más de calma añadió, Sarabi es una princesa, su padre me envió para protegerla en su travesía. Este inesperado giro del destino les presentó una nueva aliada en el camino hacia el cumplimiento de su destino. Ambos leones compartieron su propósito con Sarabi, llegar a Midele. Sin embargo, ella respondió con escepticismo, ese lugar es un mito, no necesito esperanza, necesito comida. A pesar de su desconfianza, la fe de los hermanos en encontrar ese paraíso no se tambaleó. Mientras tanto, en la espesura de unos árboles conocemos a un joven Rafiki, un babuino único entre los de su especie. Había nacido con dones excepcionales, visiones proféticas, la habilidad de hablar con insectos y la luna, e incluso el poder de curar. Sin embargo, estas habilidades lo convirtieron en un paria entre los suyos. Nadie lo quería allí, y tras una votación en su comunidad, decidieron desterrarlo. Una joven mona intentó persuadirlo para que se quedara, pero Rafiki con calma le respondió, es el momento de irme. Mi familia me espera más allá de estos árboles. El destino hizo que Rafiki se cruzara con los leones en su camino. Al verlo, Taka y Mufasa pensaron que podría ser comida y se dispusieron a asustarlo, pero su plan falló. Rafiki caminaba con tranquilidad absoluta, como si no tuviera miedo al peligro. Intrigados, los leones le preguntaron, ¿por qué no tienes miedo? No hay a dónde ir. Rafiki con un tono enigmático respondió, camino hacia la luz. Si me matan, nunca llegarán a Midele. Mi hermano me espera allí. Sorprendidos por sus palabras y su mención de Midele, los leones intentaron negociar. Guíanos hasta Midele y no te haremos daño. Pero Rafiki rechazó el trato. No haré pactos. Taka quiso insistir, pero Mufasa lo interrumpió, frustrado por el desacuerdo. Otro inadaptado errante al que no podemos comer, murmuró Taka en un tono agridulce. La historia regresó al presente, donde Timón y Pumba estallaron en carcajadas. Rafiki desvió toda la historia de Mufasa para contar la suya. Bromeaban. Rafiki, indignado pero sereno, replicó, no hay historia de Mufasa sin la historia de Rafiki. Mientras tanto, Kiara, conmovida por el relato, levantó su mirada al cielo y susurró una súplica. Papá, mamá, escúchenme y regresen por mí. En el relato del pasado, Rafiki ofrecía sabiduría a Mufasa, quien confesó su miedo, no solo al agua, sino también a sus sueños, donde sentía la presencia de sus padres. Rafiki con calma le dijo, siempre sentirás a tus padres. Si escuchas la voz de tu madre, es porque te está guiando. Esa noche Rafiki atrapó un pez, pero al mirarlo murmuró, no es su hora, y lo dejó ir. Al amanecer, el grupo continuó su marcha. Mufasa, confiando en su agudo olfato, aseguró que pronto encontrarían comida. Animados, siguieron su camino cantando y reforzando su esperanza de llegar al mítico lugar donde podrían construir un nuevo hogar. Mientras cruzaban el valle, Rafiki advirtió que los cazadores no se detendrían. Los pasos que dejamos son seguidos por sus ojos. Kiros no se rendirá, dijo. Efectivamente, las leonas de Kiros informaron a su líder. Ya no están solos, ahora van con una leona y un mono. En ese mismo momento, Taka pidió a Mufasa ayuda para conquistar a Sarabi. Mufasa, intentando ayudar, le sugirió que hablara con calma y le preguntara sobre las tierras de donde provenía, mencionando unas flores llamadas flores de pato. Taka, confiado, se acercó a Sarabi e improvisó, hueles a pato. Contra todo pronóstico, la conversación empezó a fluir, pero su pequeño momento de conexión fue interrumpido de manera abrupta. Los leones blancos habían llegado. Sin embargo, los leones blancos estaban al otro lado, observándolos con la ferocidad de depredadores, listos para atacar. Taka, confiado, no se asustó, pero pronto notaron que los enemigos podían saltar fácilmente hasta donde ellos estaban. Ante el peligro inminente, Mufasa intentó convencer a unos elefantes cercanos para que los ayudaran en la pelea. Sin embargo, Sarabi tuvo una idea más ingeniosa. Trepó a un árbol y comenzó a empujar paneles de abejas hacia los elefantes, provocando que estos se alborotaran. I never signed up for this. En su confusión, los enormes animales causaron un caos que logró ahuyentar a los leones blancos. Pero el plan tuvo un costo. Sarabi perdió el equilibrio y cayó del árbol. Mufasa, sin dudarlo, corrió para salvarla, mientras Taka una vez más se escondía, paralizado por el miedo. Cuando la calma volvió, Rafiki demostró su habilidad sanadora, atendiendo a Sarabi. Tras un arduo esfuerzo, la leona despertó, aún desorientada. Rafiki, en su peculiar estilo, anunció, tu vida fue salvada. Confundida, Sarabi preguntó por quién. Antes de que Rafiki pudiera responder, Mufasa tomó la palabra. Fue Taka quien te salvó. Taka, aunque sorprendido por la mentira bondadosa, la aceptó en silencio y más tarde agradeció a su hermano por su gesto. Esa noche, mientras descansaban, Mufasa tuvo un sueño lleno de emociones. En él recordó a su madre, la calidez de su presencia y las palabras que lo conectaban con su hogar perdido. También apreció Sarabi, con quien sentía un vínculo especial que no podía ignorar. Al despertar formuló un plan. Si querían llegar a salvo a Midele, necesitaban asegurarse de que los leones blancos no pudieran seguir sus huellas. Sasu se ofreció para volar en círculos y confirmar que habían despistado a sus perseguidores. El plan funcionó, y los leones blancos por primera vez perdieron su rastro. Sasu regresó con la noticia, permitiendo que el grupo descansara tranquilo por primera vez en días. Sin embargo, más tarde Sarabi se acercó sigilosamente a Mufasa. Con una mirada directa le susurró, te descubrí, fuiste tú quien me salvó, no Taka. Eres un gran león, y algún día debes ser el rey. Mufasa al principio intentó rechazar los halagos, pero finalmente respondió con una sonrisa, dedicándole una canción a Sarabi en la que resaltó su valentía y bondad. Taka, que escuchaba todo desde las sombras, sintió como la ira y la envidia se
apoderaban de su corazón. Cantando con frustración y dolor, Taka confesó para sí mismo: no podré olvidar lo que vi. Yo no tengo un hermano, estoy solo. En su agitación tropezó y cayó, rodando hasta encontrarse cara a cara con el rey Kiros. Taka, impulsado por el rencor, decidió traicionar a su hermano. Fue Mufasa quien mató a tu hijo. Él me quitó a mi padre, y ahora los guiaré hasta él. También los llevaré a Milele. Con estas palabras selló un pacto oscuro con los leones blancos. Al día siguiente, Taka regresó con su grupo, actuando como si nada hubiera sucedido. Agradeció a Mufasa por todo antes de continuar el viaje, pero a cada paso dejaba marcas discretas en el suelo, guiando a los leones blancos hacia ellos. Tras un largo y agotador trayecto, finalmente llegaron a Milele. El lugar era un verdadero paraíso, un oasis con abundante agua, exuberantes plantas verdes y una fauna rebosante de vida. Rafiki, emocionado, encontró el árbol que había visto tantas veces en sus sueños. Con los ojos brillando de revelación, se volvió hacia Mufasa y dijo: en mis visiones siempre he visto a un hermano parado aquí. Ese hermano eres tú eres mi hermano. Todos se dividen para pedir ayuda. Mufasa se prepara para enfrentarse a Kiros, pero antes, este le revela que su hermano Taka fue quien lo ayudó a llegar hasta ellos, dejando rastros para que lo siguieran. Mufasa, incrédulo, se niega a aceptarlo, pero Taka lo confirma: es verdad, porque Sarabi te prefirió a ti, igual que mi madre y mi propio padre. Además, Kiros, lleno de ira, busca venganza, pues Mufasa mató a su hijo. Entonces, Mufasa ruge con fuerza para llamar la atención de todos. Les dice que, aunque es un vagabundo, debe luchar por Milele, y que todos deben unirse, pues cada ser tiene un lugar en el ciclo de la vida. Con la ayuda de Rafiki logran inspirar a los demás animales, quienes se unen para combatir junto a Mufasa. En un combate épico dentro de una cueva, Mufasa se enfrenta a Kiros, mientras Taka observa desde lo alto. El rey Kiros demuestra ser más fuerte, y tras una lucha intensa, derrota a Mufasa. Cuando está a punto de asestar el golpe final, Taka escucha la voz de su madre en su mente, recordándole que su momento de héroe llegaría. Conmovido, Taka decide intervenir y logra salvar a su hermano. Mientras tanto, Rafiki utiliza su sabiduría para mover las tierras y salvar al resto de los leones. Por su parte, durante el enfrentamiento entre Mufasa y Kiros, ocurre una inundación en la cueva. Sin embargo, Kiros no deja en paz a Mufasa, y ambos continúan luchando bajo el agua. Justo en ese momento, una roca gigante comienza a desprenderse. Mufasa aprovecha la oportunidad, golpea a Kiros y la roca lo aplasta, poniendo fin a su vida. Tras el combate, Mufasa intenta salir de la cueva, pero está herido y exhausto. Taka duda por un momento, pero finalmente lo ayuda. Sin embargo, cuando Sarabi llega para socorrer a Mufasa, Taka, indignado, decide irse sin decir nada. Sarabi y Mufasa salen al exterior, donde los demás animales los esperan. Como Mufasa logró unir a todos, lo proclaman el Rey León de Milele. Entonces, ocurre una gran sorpresa. La madre de Mufasa aparece viva, y ambos se reencuentran con gran emoción. Sin embargo, ella le da la triste noticia de que su padre ha muerto. Más tarde, Taka regresa, arrepentido, y pide perdón. Aunque todos los animales piden su destierro, Mufasa se niega a dejar que su hermano quede sin hogar. No obstante, deja en claro que nunca volverá a pronunciar su nombre. A partir de ahora te llamarás Scar, declara. Taka, ahora conocido como Scar, se aleja, pero se puede ver en su mirada un odio profundo, especialmente al observar cómo Mufasa asciende a la roca del rey y ruge con fuerza, marcando su reinado. En la actualidad, Kiara también ruge bajo la lluvia, conectando con su linaje. Poco después, logra divisar a su padre, corre hacia él, y ambos se reencuentran con gran emoción. Mientras tanto, Timón y Pumba felicitan a Rafiki por la historia. Simba y Kiara regresan juntos, pero no llegan solos. Traen consigo a un nuevo miembro de la familia, el hermano menor de Kiara. La joven leona, emocionada, promete protegerlo por siempre, asegurando así la continuidad del ciclo de la vida. Así finaliza esta película.